En 3, 2, ya estamos en vivo, Emilio. ¿Cómo estás? Shalom, Iván, qué gusto saludarte nuevamente y pues damos gracias al Eterno la oportunidad que nos da de poder escudriñar su palabra, de poder reunirnos y aprender juntos. Amén, amén, amén. Y bueno, en esta ocasión vamos a analizar un pasaje. Vamos a analizar el capítulo 2 de Colosenses. Es un pasaje muy conocido que generalmente se usa para decir que ya el día de reposo, las lunas nuevas o los días de fiesta son cosas que han quedado atrás y que solamente son sombra de lo que ha de venir. Entonces, bueno, vamos a analizar a detalle y déjame comparto la Biblia, Emilio. Sí, gracias. Pues vamos a seguirle haciendo justicia al apóstol Pablo en este nuevo episodio y muy bien, así como lo comentas, pues sabemos que las religiones nos presentaron a un Pablo romano que cambió los tiempos, la ley, la Torá, diciendo que pues está abolida, ¿verdad? Que creó una nueva religión. Pero, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la palabra, verdad? Y bueno, hemos visto en capítulos anteriores que Pablo era un judío que creía, guardaba y predicaba de Yeshua por medio de la Torá, ¿sí? Amén. Entonces, y Fíjate, bueno, sí. perdón, nada más creo que recordar esto es importante. ¿Cómo ves si nos vamos a la segunda carta de Pedro? Sí, Ahí nada más para que se lo aprendan, es la última carta de Pedro, es el último capítulo y los últimos versículos. Desde el 15 podemos leer esta advertencia que nos da Pedro, y no nos da esta advertencia apuntando a todos los apóstoles, sino única y exclusivamente a Pablo. Y esa parte es muy importante porque precisamente es a Pablo a quien se utiliza para decir que la ley ha quedado abrogada. Entonces vamos a leer lo que dice Pedro. Dice, también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y aquí viene la clave, entre las cuales dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice, guárdense, no sea que sean arrastrados por el error de los inicuos. Y esta última parte, Emilio, fíjate, si yo le doy un clic aquí para ver esta palabra de inicuos, la palabra es atsesmos. Y ya lo estuve yo investigando y es una palabra muy similar a otra que también nos habla de la ley, anomía. Y significa también sin ley. ok. O sea, Pablo nos está diciendo que no caigamos en el error de los sin ley. Entonces, esa parte es bastante interesante porque precisamente es a Pablo a quien se usa para decir que la ley ha quedado abrogada, ¿no? Así es. Sí, muy Entonces, bueno, importante. Ajá, muy importante revisarlo y escudriñar esas palabras claves que nos dan mucha luz en su idioma original. sí es, amén, Y amén. bueno, pues los invitamos a que, como los de Berea, revisen todo con Biblia en mano, escudriñen y vean si lo que vamos a platicar hoy pues tiene sustento bíblico, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar Colosenses 2:16. Vamos a Desde el ponerlo 6. ahí. Ujú. Ajá, 2:16, que es el texto que vamos a analizar y vamos a ver su contexto. Se dice, por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Sí? Y haciendo una exégesis, ¿verdad? Es decir, interpretando el texto de nuestra manera, ¿verdad? Pues fuera de contexto, podemos decir entonces que Pablo dijo que nadie te juzgue por comer pues cochino, ratón, perro, víbora, Ujú. escorpión, ¿no? O cualquier otro tipo de ese tipo de animalitos inmundos, ¿no? Pues también que nadie te juzgue por celebrar Halloween, Día de Muertos, Navidad, Año Nuevo, bueno, todas esas fiestas con un origen, un trasfondo pagano, ¿no? Impuestas por Roma, por ejemplo. Y
podríamos decir que nadie te juzgue por guardar el domingo u otro día como día de reposo, ¿sí? Bajo esa teología, sacando de contexto, pues se puede pensar así, ¿no? Entonces, pero a ver, ¿acaso Pablo está diciendo que podamos amar a Dios a nuestra manera? ¿Será así? O Pablo está diciendo que nadie nos juzgue por guardar de manera bíblica lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? Suena más lógico, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Quisiera tocar ese texto de Hechos 28-23, como ahorita recordamos también a Pedro, para que quede aquí muy claro una vez más, ¿sí? Fíjense bien, Hechos 28-23, si quieres leerlo, hermano. Sí, va, dice, y habiéndole señalado un día, dice, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ok, entonces aquí este y otros tantos textos confirman que Pablo pues guardaba la Torá, ¿sí? Guardaba tanto la ley de Moisés, los profetas, y en base a esto, ¿verdad? Él predicaba acerca del reino de Dios, predicaba acerca de Yeshua, ¿no? Entonces Pablo no está en contra de lo que Dios dejó escrito en su palabra, ¿sí? Bien, vamos al contexto. Sí, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a leer desde Colosenses 2:8 y vamos a ir desmenuzando y vamos a ir conversando ahí esos textos. ¿Les parece? Amén, amén. Bien, dice Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio, aquí está la clave, fíjense bien, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, ¿sí? Conforme a los rudimentos del mundo. ¿A qué le llama rudimentos? Bueno, a todo lo que tenga que ver con esos mandamientos, doctrinas, pensamientos de hombre, ¿sí? Y no según Yeshua, no según Cristo. Entonces, primero aquí, primero ya nos dice que se refiere, ¿verdad?, acerca de tradiciones de hombres, por lo cual muchos, ¿verdad?, crean filosofías que distorsionan la escritura. Es lo que ha sucedido durante todo este tiempo, ¿no? Y es lo que está sucediendo en las religiones, ¿verdad? Que al añadir, al hacer una exégesis, al hacer una mala interpretación, bueno, surgen muchas creencias, muchas doctrinas, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos que hacer una diferencia entre lo que proviene del mundo y lo que está escrito en su palabra, ¿sí? Aquello que el hombre ha impuesto, ¿verdad?, que ha agregado, decíamos como costumbres, mandamientos de hombres, esas enseñanzas que se han añadido, ¿verdad? Pero bueno, el Eterno dio su instrucción para guiarnos, para saber conducir, ¿sí? ¿Quieres comentar algo, hermano? Sí. Sí, déjame, pongo en pantalla precisamente esto es lo mismo, eso que está advirtiéndonos Pablo aquí, es lo mismo que está reclamándole Jesús a los fariseos, a los escribas y fariseos. Mira, vamos aquí, es Marcos capítulo 7, lo podemos ver desde el 7 para entrar luego al texto y entender, pero sí, miren, vamos a leerlo desde el 6. Aquí el contexto es los escribas y fariseos le están pidiendo a los discípulos de Jesús, o más bien le preguntan a Jesús que por qué los discípulos de Jesús no se lavan las manos. Entonces nos dice que ellos, si la gente no se lavaba las manos, muchas veces ellos condenaban a quienes no lo hacían. Entonces le estaban reclamando a Jesús. Y la respuesta de Jesús es aquí desde el versículo 6, les dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice, porque dejando, y esta es la parte importante, porque al estar enseñando mandamientos de hombres, a su misma vez dice que estaban dejando el mandamiento de Dios y se estaban aferrando a la tradición de los hombres. Y Ok. además, esta es la misma frase que usa Pablo. Entonces Pablo
aquí en Colosenses está combatiendo lo mismo que Jesús ya estaba combatiendo con los escribas y fariseos, ¿sí? Así Entonces, es. aquí ya el mismo Jesús dice, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Dice, les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y aquí recalca Jesús, Yeshua, que están dejando el mandamiento de Dios para poner su tradición. Ujú. O sea, le están dando más relevancia o importancia a las tradiciones y los mandamientos de hombres que a los de Dios. Y nos pone un ejemplo, y esta parte es muy importante, al menos en este contexto de los fariseos, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Ok. Pero ustedes dicen, o sea, sobre este mismo mandamiento, que este es un mandamiento, ¿sí? Ellos, en su interpretación, ¿sí? Estaban dejando de lado el punto del mandamiento, porque fíjense, el punto del mandamiento era honrar a nuestros padres, y ellos, en su interpretación, estaban poniendo ese punto de honrar a nuestros padres o de cuidarlos de lado. Ujú. Dice, pero ustedes dicen, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejan hacer más por su padre o por su madre, y de aquí nos recalca Yeshua, invalidando la palabra de Dios con su tradición. Ok. Entonces, esto que combate Jesús es lo mismo que vemos reflejado aquí de parte de Pablo, pero Así es. obviamente aquí el contexto es en Colosas. Aquí está Ujú. hablando de otras tradiciones y otras filosofías y huecas sutilezas que también estaban llevando a cabo los mismos judíos en su momento, pero en su interpretación incorrecta de la ley. Eso es Así es. importante. Sí, sí, muy buenas conexiones. Fíjense, vamos a continuar con el contexto. Dice, estamos ahí en Colosenses 2, 18 al 23. No sé si tengas la versión Palabra de Dios para Todos. Está un poquito más entendible. Vamos a Palabra ver. de Dios para Todos. Ahí está. Ok. Dice Colosenses 2, 18 al 23. Dice, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles. Subraya ahí esa parte. Dice, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso, fíjense el consejo de Pablo, no les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben de hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían, fíjense, solo por ideas humanas. No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para que crezca como Dios quiere, ¿sí? Dice el verso 20, puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron liberados de los poderes espirituales del mundo. ¿Qué es esto? Bueno, lo que vemos actualmente, ¿no? Consultas de muertos, brujería, esoterismo, la cábala, la astrología, ¿sí? Y luego continúa diciendo, porque todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto, otro, no toquen aquello. Dice, esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y vuelve a decir, y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal, ¿sí? Todo lo que podamos agregar a la palabra no funciona. Es pasajero, es momentáneo quizá, ¿verdad? Pero no transforma el corazón, no cambia la mente, sino solamente la palabra de Dios. Y bueno, la carta está dirigida a personas del primer siglo en la región de Colosas y bueno, eran nuevos creyentes en el Mesías, ¿verdad? Que venían saliendo del paganismo griego y habían perdido su identidad, aquellos israelitas, ¿verdad? Que se habían dispersado a esas regiones y bueno, ellos habían adoptado estas costumbres, esas tradiciones, estas enseñanzas de hombres, ¿sí? Por desconocimiento de la Torá, por desconocimiento de su identidad, ellos habían, pues, daban culto a los ángeles, habían adoptado otro calendario,
otras costumbres, otras tradiciones. ¿Nos suena familiar? ¿Qué es lo que está pasando actualmente, no? ¿Qué está pasando en las religiones? Por desconocer su identidad bíblica como pueblo de Israel, pues han dicho que son gentiles, ¿verdad? Y cada religión ha optado por mandamientos, costumbres y tradiciones, ¿sí? Que no están en la escritura o que están siendo mal enseñados fuera de contexto, ¿sí? Por eso Pablo les dice que en Cristo ya habían muerto a esos rudimentos del mundo, no a la Torá, no a la ley, no a la enseñanza que está escrita, no, sino a los rudimentos del mundo, ¿sí? No se refiere a que ya no debían guardar la Torá, y recordamos que la Torá es la instrucción de Dios, ¿verdad? Por eso en el verso 22 comenta mandamientos y doctrinas de hombres que no tenían ningún efecto para dejar los apetitos de la carne, ¿sí? Cuando alguien va y trata de pues tener una restauración, va quizá a un centro, ¿verdad? Y pues ahí tienen sus métodos, tienen sus enseñanzas para restaurar, no sé, alguna drogadicción o algo. Pero al final, si no hay palabra de Dios, eso es pasajero. Sales y vuelves otra vez, ¿verdad? Por eso dice Pablo, todo eso que puedas agregar a la palabra no tiene ningún efecto al final, ¿no? Sino solamente la Torá, la palabra de Dios es la que transforma, es la que cambia. Entonces, es importante que Pablo está aquí resaltando que hagamos diferencia entre lo que está escrito nuevamente y lo que es del hombre. Amén, amén, amén. Sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces, ¿Cómo? Ajá, perdón. ajá. Bueno, pues eran señalados, ¿no? Eran señalados, eran criticados estos nuevos creyentes, ¿verdad? Por estos religiosos que estaban guardando esos mandamientos, los de la Torá, ¿no? Pero pues Dios no hace excepción de personas. Números 15:15 dice que una misma ley, es decir, una misma Torá, será para el natural y el extranjero. Y ya vemos que en Efesios, a todos aquellos que creemos ahora en Yeshua, dejamos de ser esos extranjeros, esos advenedizos, y ahora tenemos la misma ciudadanía del pueblo de Israel. Entonces, insisto, hay que hacer diferencia entre tradición de hombres y los mandamientos de Dios para su pueblo, ¿sí? Ok, ok, sí, claro. Entonces, aquí, ¿qué les está diciendo? Bueno, miren, a ver, que no venga ningún judío que practica el judaísmo, ¿verdad? A señalarte, a burlarse quizás, ¿verdad? Por cómo estás guardando los mandamientos escritos en la palabra de Dios. Ellos, por ejemplo, en el Shabbat, si no prenden las velas, pues dicen que no es correcto, que no está bien, ¿no? Eh, no sé, hacen una serie de ritual, ¿verdad? Que ellos tienen que hacerlo como una regla, como una norma. Y si no lo haces tal cual, pues dicen que lo estás guardando mal, por ejemplo, ¿verdad? Pero también entonces, por el otro lado, en el otro extremo es que no venga ni un gentil, ¿verdad? Que tiene prácticas y religiones del mundo a señalarte porque estás guardando los mandamientos escritos en la palabra de Dios. Porque empezamos a guardar el Shabbat, por ejemplo, y qué dicen los demás hermanos o de otras denominaciones, te estás judaizando. No, no, el Shabbat, ¿verdad? Es para el pueblo de Dios, es para todo aquel que cree en Yeshua, ¿verdad? Y entonces tenemos esa bendición que el Shabbat fue hecho para el hombre, ¿no? Entonces Yeshua dijo que él era el Señor del día del reposo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, que no te juzguen, ni gentil ni judío, ¿sí? Por cómo guardar el Shabbat, cómo guardar las citas o las fiestas que Dios creó, estipuló en su calendario, ¿verdad? Que no te juzguen por la observancia del inicio del mes, que nos da la pauta, ¿verdad? Para de ahí hacer el conteo del Shabbat y de todas las demás fiestas, ¿no? Y bueno, por lo relacionado con los alimentos que Dios creó para ese fin, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer todo este ejercicio para saber que Dios, o Pablo en este caso, ¿verdad? Está haciendo una separación, ¿sí? De lo que está añadido por el hombre en las religiones actuales y por lo que está escrito en su Torah, en su palabra.
Fíjate, estos versículos se me hacen hasta sencillos hasta de explicar, fíjate, Sí, porque al principio nos advierte que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Nadie que sea verdaderamente una persona que haya leído la Biblia me va a decir que esta parte apunta o alude a los mandamientos de Dios. así es. Nadie. Entonces, después, Pablo nos dice que nadie nos juzgue y ahora sí hace mención de mandamientos de Dios. Las comidas, las bebidas, los días de fiesta, las lunas nuevas, los días de reposo. Aquí nos dice que nadie nos juzgue. Al principio nos dice, cuando está hablando de las filosofías y huecas sutilezas, dice que nadie los engañe. Ujú. Más adelante dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, está apuntando a lo que ya señaló al principio. Sí. Las filosofías y huecas sutilezas, los mandamientos de hombres, esos son los rudimentos del mundo, ¿sí? Entonces dice que si han muerto con Cristo, o sea, que una vez que hemos conocido a Cristo, esta parte también ha muerto en nosotros. Ujú. Dice, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos? Y lo dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Nada de esto que está aquí está en la Torah, nada. Y luego ya nos revela que efectivamente esto no está en la Torá, sino que esto es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Ujú. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que ahora que estamos en Cristo, toda esta parte que son mandamientos y doctrinas de hombre han quedado de lado, pero los mandamientos de Dios, sí, que nadie nos juzgue por ponerlos por obra. Así es. Entonces, de esta manera se entiende también igual, siento yo, que aquí nos advierte, en la primera parte también nos advierte, pero aquí nos dice que no nos juzguen. Y ahora sí hace mención de mandamientos reales de la ley de Dios. Así es. Fíjate, sabemos que el calendario que usamos, bueno, pues es el calendario gregoriano, ¿no? Impuesto por el Papa Gregorio. Pero bueno, ¿qué hay del calendario de Dios? ¿Sí? Ujú. Fíjate, el Salmo 104:19, ese verso nos habla también acerca de la luna nueva. Salmo 104:19. Ahí está, dice, hizo la luna para los tiempos. Sí, ahí está dejando muy claro, dice, el sol conoce su ocaso. Entonces, la observancia de la luna, bueno, nos lleva a medir, ¿verdad? A tener presente, pues, precisamente el calendario de Dios, ¿sí? Cuando empiezan las fiestas, cuando empiezan esas santas convocaciones, ¿verdad? El calendario, pues, está diseñado precisamente para entender sus tiempos, para realizar su obra, para todo lo relacionado con lo espiritual. Y bueno, Dios creó este calendario para su pueblo, para hacer una diferencia, ¿no? Para alinearnos en su tiempo conforme a su voluntad. A veces se hacen en lo espiritual, en las iglesias, ¿verdad? Se hacen planes de trabajo, pero se usa el calendario gregoriano y fijan desde enero a diciembre el plan de trabajo. No sé, por sentido común, como que a Dios no le ha de agradar eso, ¿no? Siendo que Dios tiene sus tiempos, tiene su calendario, ¿por qué no basamos, verdad? Todo eso en su tiempo. Entonces Dios nos va a ir marcando la pauta, ¿no? Pero fíjate, esto era profético, ¿sí? Esto que estamos viviendo es profético, se tiene que cumplir. Daniel 7:25, si lo tienes, Sí, 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 claro. Daniel 7:25. 7:25. ¿Por qué hoy usamos otro calendario aún en lo eclesiástico, aún en las iglesias, verdad? Dice, y hablará, sí está ahí, ¿verdad? Sí, aquí tengo. Ah, sí. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará, dice, en cambiar los tiempos y la Torá y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo y medio tiempo, ¿sí? Oseas 2:11 se conecta también con este texto de Colosenses 2, que pues fue una consecuencia de la casa de Israel,
¿verdad? Disperso, y por haberse mezclado y por haber perdido su identidad y haber abandonado al Eterno. Fíjense lo que iba a suceder. Oseas 2:11 dice: haré cesar todo su gozo. Las fiestas son un gozo. Hay aquellos que dicen que los mandamientos, la Torah es una carga. Pues yo he disfrutado las fiestas del Eterno y son un gozo, es alegría, es comunión, es comida, ¿no? Y fíjense, dice: haré cesar su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades, ¿sí? ¿Qué había sucedido con lo que estaba lidiando Pablo en los Colosenses? Pues es que había perdido su identidad precisamente, ¿no? Habían dejado de practicar todo lo que estaba escrito en la palabra. Entonces, Oseas profetiza a la casa de Israel que sería llevada al exilio y pues se mezclaría entre las naciones, perdería su identidad y pues es consecuencia por su infidelidad, ¿sí? Pero bueno, hablando de las fiestas, a lo mejor tratar un poquito de esto. En Levítico 23 precisamente están el calendario de Dios, ¿verdad? Estas santas convocaciones. Y la palabra ahí que se usa para fiesta en hebreo es moed o moedim, ¿sí? En singular y plural. Y fue traducida como estaciones en Génesis 1:14. Si lo podemos ver ahí, fue traducida como estaciones. Génesis 1:14, estaciones. Esta es la palabra moed. Moed, ¿verdad? Cuando dijo Dios, haya lámparas en el cielo, por ejemplo, en esta Biblia, tengo esta versión latinoamericana, dice: dijo Dios, haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años. Ahí está usando la palabra moed, ¿sí? Y entonces, pues Levítico habla a los hijos de Israel, ¿sí? No hace acepción de personas, no dice a los judíos, ¿no? Sino a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Y pues ahí encontramos los 7 tiempos señalados, son santas convocaciones, fiestas solemnes, citas con el Creador, ¿verdad? Sabemos que empieza con el Shabbat, el sábado, como la base principal, ¿verdad? Y bueno, el mandamiento es que habrá una santa convocación, ¿sí? Entonces, es como un ensayo precisamente de las santas convocaciones, ¿verdad? Es un Mikra Kodesh, que significa ensayo, que significa repaso. Y bueno, lo que hacemos, por ejemplo, tratándose en especial del Shabbat, pues es precisamente eso, ¿no? Es una práctica de lo que será ese Shabbat milenial, ¿verdad? Cuando el rey Yeshua venga, ¿no? Y entonces, pues imagínense, el Señor es el anfitrión, ¿verdad? Si nosotros, cuando invitamos a alguien a nuestra casa, pues, ¿qué no quisiéramos darle, ¿no? Entonces, Yeshua es el anfitrión de esos moed, de esas santas convocaciones. Y bueno, el observar es la luna nueva nos da el inicio, ¿verdad? Cuando inicia el año, el mes bíblico y las santas convocaciones. De ahí la importancia que Pablo dice: que nadie los engañe, que nadie les desvíe de guardar todo esto, que es una bendición, ¿verdad? Que es nos avisa, nos pone en contexto y en la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Y fíjate Entonces, cómo el versículo 18 nos dice que nadie los prive de su premio. ajá, sí, eso es una Oh, bendición. claro, fíjate, aquí el 17 es el que generalmente usan también, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mucha gente interpreta eso como decir, bueno, es que como era sombra, ya la sombra ya pasó, entonces ahora es el cuerpo. Pero bueno, esto es totalmente interpretativo, porque cualquier objeto, cualquier cuerpo tiene la sombra y la sombra lo acompaña a donde quiera que vaya. Entonces, no porque el cuerpo sea Cristo, la sombra ya pasó. Al contrario, una cosa hace el reflejo de la otra y lo va siguiendo conforme se va moviendo. No, nadie me puede decir que cualquier objeto que no esté bajo la luz no refleja una sombra y a donde quiera que lo muevas, esa sombra va con ese objeto. Entonces, en la interpretación de este versículo 17
muchas veces ni siquiera tiene sentido, ¿no? Para decir que la sombra es algo que ya queda atrás, o que simplemente ya pasó y no está presente con el cuerpo. Sí, así es. Pablo sabía que el templo sería derrumbado. Y entonces la pregunta es cómo podrían celebrarse y guardar este mandamiento. Entonces, pero Dios no se equivoca, ¿no? Dios no se equivocó. Cuando dijo que era por estatuto perpetuo, también dijo la celebrarás como un memorial, un ensayo, dice, donde quiera que habites. Entonces ahora el templo somos nosotros, ¿verdad? Y bueno, no necesitamos estar en Israel para tener una conmemoración, para celebrar, ¿verdad? Y la sombra, bueno, es algo que siempre te acompaña, como lo comentas, ¿verdad? No hay, si no hay sombra, pues no hay cuerpo, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es que las fiestas apuntan y celebran a Yeshua, son sombras que nos informan lo que va a acontecer, el plan de salvación. Así es, así es. Amén, amén. Bueno, pues no sé, concluimos, Iván, ¿o quieres comentar algo más? No, no, no. Pues fíjate que, pues realmente, si ya lo vemos un poco más así como a detalle, pues es muy fácil concluir que lo que nos está invitando Pablo es a que guardemos los días de fiesta, las lunas nuevas, los días de reposo y que también tengamos cuidado con lo que comemos. Entonces, pues, dado el contexto, ahora sí, como bien lo hiciste, dejamos de hacer una eisegesis e hicimos una exégesis. El contexto tanto inmediato como el posterior Así es. nos reflejan esa parte. Así es, haciendo ese ejercicio, ¿verdad? Aplicando una interpretación, haciendo una exégesis, una hermenéutica, bueno, pues nos lleva a determinar todo esto que hemos hoy hablado, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que nadie nos juzgue por comida, bebida, por guardar el día que el Señor apartó y bendijo, que nadie nos juzgue por tratar de ser bíblicos y por celebrar a Yeshua, ¿verdad? En los tiempos de Dios que dejó en su calendario. Amén, amén. Así es. Pues bueno, creo que es un buen tiempo. Va a quedar corto el video, Emilio. Sí, ¿Y qué te parece si lo dejamos hasta aquí, esta parte? ok. Y vamos planeando después explicar algún otro, por ahí otro versículo malinterpretado. Sí, vamos a continuar analizando a Pablo, o más bien esos textos que se han distorsionado, ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio para ver qué quiere decir bíblicamente. Excelente, excelente. Pues si alguien llega hasta este punto del video y tiene algún texto en la mente que quisiera que abordemos, ahí escríbanlo en los comentarios y bueno, para analizarlo, ponernos de acuerdo y también tocarlo en algún video. Pues bueno, Emilio, creo que hasta aquí lo podemos dejar. ¿Qué te parece? Ya no te escuché. Emilio, Ok, sí, sí, muy bien. Entonces, concluimos. Y bueno, esperamos, eh, eh, a ver, ¿se escucha ahí el sí. fondo, Iván? No, no se escucha el fondo. Ah, bueno, perfecto. Es que pasó una propaganda aquí, ya Ah, sabes. no, 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 no te apures, Ok, no, no se escucha. excelente. Muy bien, pues gracias, Iván. Qué bueno, me gustó compartir contigo, escudriñar juntos la palabra, fue de edificación, aprendizaje y esperamos vernos pronto para continuar, pues, revisando estos textos del apóstol Pablo. Amén, 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 que así sea. Y bueno, hermanos, hasta luego. Antes, ¿qué te parece? Hacemos una pequeña oración, Emilio. Si Sí, quieres, si tú por favor muy las... bien. Sí, muy bien. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo de comunión, este tiempo en el que moviste nuestros corazones y pensamientos para reunirnos, abrir tu palabra, escudriñarla. Hemos pedido de tu dirección para poder conocerte más, conocer
lo que está escrito en tu palabra y no desviarnos ni a un lado ni a otro. Gracias por este entendimiento. Te pedimos, Padre, que nos sigas dando ese deseo de poder escudriñar tu palabra y que también sea de bendición para aquellos que vean este video. Ponemos todo en tus manos, agradeciendo por la vida de Iván, también de nuestro hermano Dani, y que podamos seguir reuniéndonos y escudriñando y conociendo más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén, amén, amén. Y bueno, los dejamos. Hasta luego, hermanos. Cuídense mucho. No te vayas, Emilio. Vamos a continuar tú y yo. Voy a finalizar la transmisión. Shalom. Shalom, shalom.